Vamos a la primera inquietud para aclarar. ¿Cuál es la inquietud? ¿Qué es autosugestión? Autosugestión. Una fecha, una señorita estaba en una conferencia y de repente dice ¡culebra! Reacciona de una manera despavorida. Todos se ponen de pie y todos son contagiados. Sale y tropiezan entre ellos y algunos estuvieron heridos. Lo que pasa es que ella confundió, vio su trenza, lo relacionó con la sombra de su trenza, lo relacionó con una serpiente. ¿Qué se ha producido ahí? ¿Sugestión o autosugestión? Se ha producido dos cosas. Por una parte, en ella hubo autosugestión y sugestión. Autosugestión es interna y sugestión es externa. En estos casos hubo autosugestión y eso generó sugestión a los demás. Los otros se sugestionaron frente a eso. Uno es interno y la otra es externa. Otra. Se refiere cuando decimos qué pensar. Bueno, el qué pensar son mandatos, órdenes, y que estamos llenos de esos órdenes, llenos de esos mandatos. Nunca hay algo propio en nosotros, ya que todo está siendo condicionado. Haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto, ¿por qué lo hiciste? Nos dicen quiénes debemos ser. Tienes que ser una persona valiente, tienes que ser una persona ejemplo para los demás, tienes que ser digno ejemplo a seguir, tienes que comportarte de esta manera, deja de hacer eso. O sea, con todo eso viene el moldeamiento, el congelamiento de la mente, el moldeamiento. Por eso se relaciona esta con nuestra decisión, ya está decidida, se relaciona. Es el qué pensar, pero así como hay el qué pensar, también hay el qué sentir. Nos dicen qué sentir y qué no sentir. Por ejemplo, en un entierro, todos lloran y debo llorar también, porque si no, ¿qué van a decir los demás? Me veré mal. Entonces tengo que llorar. Hago el esfuerzo de llorar o simular que estoy llorando, pero no quiero llorar. De repente será en otro momento, o de repente tengo un profundo entendimiento de lo que ocurre, entonces no hay base para mí llorar. Además, en vida no lo he usado, nunca he dependido emocional ni psicológica ni económicamente, básicamente. Y si lo he dependido, entonces he entendido la situación, entonces probablemente no salga ese dolor o ese sufrimiento que vemos por todas partes. ¡No! Como esas, por ejemplo. Entonces, es una cuestión que hay que ir entendiendo esta situación. Nos dicen qué sentir, qué no sentir, qué hacer, qué no hacer. Eso es el que pensar, así como hay el que pensar, también hay el que sentir y el que no sentir. ¿Otra inquietud? ¿Sucede cuando le damos sentido a la vida? Sí, sucede cuando le damos sentido a la vida. Sucede. ¿Qué sucede? La vida deja de tener sentido. Por una parte estamos en proyectos, ustedes saben, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer. Decir que no hay, como lavar su ropa, como salir a correr, como ir a hacer ciclismo, como ver una película, no sé, un viaje, siempre hay algo que hacer. Investigar, etcétera, etcétera. Siempre hay algo que hacer. Me refiero a la vida en sí. A la vida, a su totalidad. La vida, cuando tiene sentido, deja de tener sentido, porque cuando le das un sentido, deja de tener sentido.
La vida es algo que hay que entender, es algo dinámica y tiene que ser así, porque si no fuéramos un robot. Alguien decía, no quiero tener celos. Debes entender tus celos. No es que no quiero tenerlo. ¿Quieres convertirte en una piedra? ¿Cómo siquiera saber si estás viviendo, si no hay captación de esos movimientos? ¿Cómo saber que estás viviendo? No habría base para enterarnos de que estamos viviendo si no tuviéramos miedo. Justamente esta cuestión, su entendimiento por lo menos te ayuda a distinguir cuándo es sobrevivir y cuándo es vivir. ¿Ve? Pero si no hubiera eso, entonces ¿cómo saber si estamos viviendo? De eso se trata la vida, ir entendiendo sus innumerables movimientos, insinuaciones, intenciones, ir entendiendo. De ahí todo lo que hagas cuenta y estará amparado con el maestro del entendimiento, por decirlo así, con el cerebro del entendimiento. Hay personas que no quieren sufrir, o sea, están sufriendo pero desean no sufrir. Hay personas que sufren pero entienden su dolor, van con ese dolor. Eso es todo. Entonces, cuando le damos sentido a la vida deja de tener sentido. Al final dirás, hice tantas cosas, veo de que nadie me recompensa, todos me abandonan, estoy muriendo y no sé, me asfixio. Es porque le has dado sentido a la vida, le has dado un motivo para vivir. Así como le has dado un motivo para vivir, habrá un motivo para morir. Ya quiero quitarme la vida, sí, ya no voy a vivir nada. O sea, hay eso. Pero una vida sin motivos para vivir y sin motivos para morir es en sí vida. ¿Ve? No tienes motivos para morir ni motivos para vivir. Entonces la vida se hace presente. Porque muere. Esto de decir voy a darle sentido a mi vida, un motivo para vivir, es una atadura psicológica. Pero también tengo motivos para morir. Hay una atadura psicológica, pero cuando no hay motivo para vivir ni motivo para morir, entonces no hay atadura psicológica. Ya no estás dentro de la estructura psicológica. Has roto todo eso. Entonces, la vida es vida. Por ahí va. Siguiente. Se refiere cuando decimos aquietar la mente. La aquietación viene con el que pensar. Nos dicen qué hacer para no sufrir, entonces nos hacen repetir día y noche una frase, sean cuales sean estas, y lo hacemos. Nos hemos acostumbrado y habituados y creemos de que sin eso no podremos vivir, por eso lo repetimos constantemente. Este es el caso de yoga, la que están ahí constantemente repitiendo, los famosos cánticos, o las palabras de motivación como no estoy sufriendo, soy valiente, soy el mejor. Así es que con todo eso aquietamos la mente. Puede que durante mucho tiempo hayamos repetido y la mente está paralizada, está congelada. Puede que ya no estemos sufriendo, pero no, solo lo hemos congelado. Eso es aquietar la mente. Aquietar, que es más o menos como una especie de atontamiento, ya que obstruye nuestros sentidos, obstruye la agudización de nuestros sentidos, pero aparentemente a eso llamamos paz, pero no, es congelamiento de la mente. En otras palabras, aquietar la mente. Pero hay otro factor que hay que entender, que es quietud de la mente. La quietud viene cuando el dolor es un dolor, no lo ves con el pensamiento de aceptar ni de condenar, entonces hay solo dolor. Entonces estás con ese dolor y también descubres de que el dolor desaparece, nunca está por siempre, siempre está ahí días, a veces horas, pero está ahí, pronto se va. Es como la ola del mar, viene y se va, viene y se va. Algunas veces estás con esas reacciones, luego desaparece, se va, luego viene y se va. Y más está relacionado las reacciones con las expectativas. ¿Qué dice usted? ¿No tener expectativas? Nunca dije eso. Solo hay que ser consciente de esto que ocurre a nivel invisible. Eso es todo.
Así podrás hablar a otro ser humano, de un ser humano a un ser humano. ¿Ya? Va por ahí más o menos. ¿Otra inquietud? Decimos que el temor paraliza la inteligencia. El temor paraliza la inteligencia, el miedo. 2 más 2 son 4. Memorízalo. Ya. Pobre que cuando regrese del mercado no hayas aprendido. Ya. Entonces todo eso mata la espontaneidad, la naturalidad y el arte de aprender. El temor paraliza la inteligencia. Donde hay temor hay premio y castigo. Y estamos expuestos a que nos desaprueben o nos aprueben. Y así vivimos atemorizados. Lo hacemos solo para cumplir, no por vuestra propia iniciativa o por espontaneidad o naturalidad. El temor paraliza la inteligencia, la espontaneidad, la naturalidad. Y lo vas relacionando y así sucesivamente. Sí, unos minutos más, a ver, algunas inquietudes que tengan. Se refiere cuando decimos atención. La atención, la concentración. Al hablar acerca de atención hemos hablado acerca de concentración. Hemos mencionado de que la atención es total, la concentración es parcial. La atención, en la atención hay pensamiento nada más. En la concentración hay un pensamiento malo y un pensamiento bueno, porque así nos lo dijeron. Entonces el malo siempre está luchando con el bueno con el malo y así sucesivo. Hay una lucha de pensamientos. Por ejemplo, hay un pensamiento que quiero eliminar y me concentro en algo. Desde entonces he creado guerra, lucha, conflicto interno. Pero la atención es total. Sea cual sea que haya en mí, hay ausencia de deseo de eliminar. O sea, hay un pensamiento pero no hay su opuesto. Por eso la mente está quieta. Entonces la atención es total, la concentración es parcial. La atención agudiza los sentidos, porque estás atento a todo cuanto hay ruidos pequeños, ruidos grandes, al latido de tu corazón. O sea, estás siempre atento, no hay un esfuerzo. Es como un radar que capta. Tampoco hay un esfuerzo para captar todo. No, solo estamos atentos. En algunas cosas mucho más minuciosamente, en las otras así genéricas, pero estamos atentos. No hay un esfuerzo para decir voy a competir contigo porque yo quiero ser más atento que tú. No. Se desarrolla esto de la atención en su espontaneidad y en su naturalidad. Estás a punto de dormir y captas todo el ruido que hay, pequeños, grandes, y sin darte cuenta ya estás dormido. Profundícelo en la página porque nos ha tocado desarrollar todo esto más o menos entre media hora o 45 minutos con algunos ejemplos. Inclusive estuvieron luchando, luego estuvieron ahí descansando, durmiendo algunos. También mencionamos cuando el joven dice fuera diablo, ¿recuerdan? Que hay por ejemplo hay concentración. Tendrán que revisar la biblioteca virtual que está ahí, ¿no? En el espacio y que podrían consultar para su profundización. Sigamos entonces. ¿Hay alguna otra inquietud antes de cerrar esta? ¿Qué llamamos memoria natural y memoria estática? Bueno, la memoria, ¿qué dije? La memoria natural y la otra. La memoria estática es una memoria mecánica. Es sistematizada esa memoria y casi siempre cuando exponemos usamos esa clase de memoria, memorizamos nuestra exposición al pie de la letra, olvidamos una palabra, olvidamos todo, no hay reoxigenación o espontaneidad para continuar con nuestra exposición. Y casi siempre esta clase de memoria se robustece desde que nacemos, con el que pensar. ¿Ven? Con el que pensar. Pero una memoria natural, espontánea, se genera con el acto de pensar, ya que no nos hace memorizar, sino solo nos hace entender. Por ejemplo, nos leen una noticia, luego nos dicen, a ver, repite con tus propias palabras, ¿qué es lo que has entendido?
Bueno, entendí de que es una memoria natural. Ahora repite al pie de la letra tal como dije, bueno, y hay mucha dificultad, como que lo paraliza. Entonces, con el acto de pensar, con la observación, con la atención a las cosas, se robustece la memoria natural y espontánea. Y esto va relacionado con el entendimiento. La otra va relacionado con la concentración, la aprobación o la desaprobación. En la memoria natural no hay olvido, porque siempre tienes espacios para empezar por cualquier cosa. Sí, mientras que en la mecánica tienes una sola posibilidad de empezar. Y si no hay esa posibilidad o no te acompaña, entonces tiendes a olvidar todo o a no continuar. En la memoria natural no hay un inicio ni un fin. Hay una secuencia natural y también un inicio natural y un término natural. Pero en la memoria sistematizada hay un inicio y un final. No hay otras posibilidades de iniciar, tampoco otras posibilidades de concluir la exposición. Es rígida, sistematizada, horizontal. Sí, horizontal. Sigamos entonces. ¿Hay alguna otra inquietud? ¿Corresponde al esperar pasión o emoción? Corresponde al esperar. Hemos hablado y también nos ha costado más o menos como media hora tratar, o 40 minutos, tratar este tema de pasión y emoción. La emoción es condicional, la pasión es algo incondicional. La emoción está atado al tiempo psicológico y la pasión no está atado al tiempo psicológico. Ahora haga la pregunta. ¿Corresponde a la? Corresponde al esperar pasión o emoción. Sí, el esperar corresponde a la emoción. Siempre esperamos aprobación o desaprobación, y si no hay tal cosa, hay ciertas reacciones. Pero la pasión no sabe lo que es esperar. Básicamente no sabe. Aunque lo aclaman, pero él no pide aclamación o reconocimiento. Siempre vive en el anonimato. Es un vivir intenso, solo ocurre en su mismo, en su esencia, es su mundo interno propio, no atado a los aspectos psicológicos de la aprobación o la desaprobación.